domingos para visitar el mall, sino que la verdad es tomar conciencia y tratar de quedarse en casa lo más posible. Ese es nuestro mensaje que estamos comenzando hoy día contigo en la mañana, porque queremos que todos seamos parte y todos colaboremos en esto, en frenar el coronavirus. Claro que sí, comenzamos en la calle, por supuesto, como siempre, nosotros, Pancho Sanfurgo, nos va a informar, nos va a contar cómo está el movimiento en las calles, en el Metro Quilín. Pancho. Hola, buenos días. Metro Quilín, un metro que usualmente es muy concurrido, sobre todo a esta hora de la mañana. Lo veíamos hace un tiempo atrás cuando sufrieron la quema de las estaciones del metro, que era un metro que tenía mucha concurrencia. Hoy día no es así, hay mucha menos gente, es un metro que por el cual pasa mucho escolar, además, que hoy día no se ven porque como no hay clases hay mucha menos gente. Vemos abajo cómo transitan gente con sus mascarillas puestas porque han comenzado a tomar conciencia de lo que significa este virus. Quienes han podido quedarse en casa, imaginamos que así lo han hecho, pero es mucho menos gente de lo habitual. Pancho. En general, sí, bajan. Usualmente uno ve la escalera, está repleta la escalera bajando, entonces es mucha menos gente de lo que hay en la habitualidad. Seguramente la gente se ha comenzado a quedar en sus casas, a salir solamente quienes deben salir. Allá, mira, allá viene la gente con mascarillas también, si ustedes se fijan, que por supuesto para evitar de alguna forma las probabilidades de contagio, recordando que uno debe mantener al menos 1 metro de distancia con la gente. Por supuesto que las medidas extra nunca están de más, la mascarilla, permanentemente lavarse las manos y ese tipo de cosas, y la gente así ha comenzado a sentirlo luego del anuncio del gobierno durante el fin de semana de las medidas extra que se van a tomar. Pancho, te quería justamente hablar del tema mascarilla, porque estuvimos hablando aquí en el noticiero de la mañana, porque de alguna manera cuando uno se sube al metro, a la micro, anda por la calle, andar con mascarilla le da una sensación de seguridad. De partida yo, por ejemplo, no tengo mascarilla, no conseguí, fui a la farmacia y me miraron y se rieron, pero la verdad es que no hay que asustarse, nos señalaba el médico, y aquí también estamos con un médico para que lo reitere. No hay que asustarse de no tener mascarilla, porque esa no es la barrera principal para protegerse del coronavirus. La verdad es que las personas que tienen manifestado el coronavirus y que por tanto no debieran salir de casa son las que quizás debieran usar esta mascarilla, pero no sentirse que uno está más vulnerable por no tener mascarilla, porque al igual que los guantes, también en el minuto de sacarse los guantes, uno se puede infectar si es que tiene el virus en las manos. Pero doctor, vamos a preguntarle un ratito más el tema de la mascarilla, vamos a seguir monitoreando, porque la verdad, el transporte público es uno de los focos, la verdad, que más hay que resguardar para evitar el contagio. Pancho, cuéntanos cuáles son los resguardos del metro, del Transantiago. Bueno, se anunció específicamente que se va a trabajar en una suerte de plan de higienización del transporte público. Se ha pedido que se realicen higienizaciones más frecuentes del transporte público, tanto de los buses de Transantiago como también los vagones de metro. Esto quiere decir que permanentemente se higienice, se saniticen las máquinas, los vagones, con una especie de fumigación, por así decirlo, que no sé cuál es el agente, digamos, que se utiliza para esta higienización. Amonio. Amonio, ¿no? Amonio, sí. ¿Es el nombre? Sí. Perfecto, con amonio para mantener higienizado, también en lo posible limpiar los mangos, los pasamanos, que son el lugar de mayor riesgo. Por eso que lo que decías tú es importante, finalmente, la utilización de la mascarilla, que te da la sensación de seguridad, pero también los guantes que te permite quizá no tener. Mira, ahí va un caballero con guantes, por ejemplo. Va con su terno perfecto, pero con guantes, lo que significa que el virus, cuando él toca los pasamanos, etcétera, queda en el guante. Después ahí tiene que buscar alguna metodología para que al sacarse Pancho, el guante no quede con el virus en las manos, digamos. Pancho, lo importante es que ha tenido efecto el llamado
porque lo hemos visto así en las calles, lo hemos visto en la carretera al llegar al canal, lo estamos viendo en el metro, la gente lo ha dicho también que toma Transantiago los buses. O sea, hay menos flujo de gente, hay mucha gente que se ha quedado en las casas y por supuesto los jóvenes no están yendo a clases. Pero ayer hubo todo un tema en Punta Arenas por un crucero, Pancho. ¿Tienes detalles? Sí, en específico fueron 2 cruceros los que recalaron en el muelle Prat el día de ayer. Un crucero que efectivamente, porque la autoridad explicó después, el problema fue que llegaron estos 2 cruceros cuando había una prohibición de recalar en los puertos chilenos y finalmente la gente se enteró de la llegada de estos cruceros, se molestó y comenzaron a protestarse porque además de la llegada de estos cruceros muy por la noche, tipo 11 de la noche, comenzaron a descender turistas. Había cerca de 9 o 10 buses con turistas que estaban descendiendo y esto a la gente le molestó. Eran 2 cruceros, uno que es el Stella Australis y el otro el Hybrid Sky. El Stella Australis es un crucero de la Patagonia, es nacional, fluctúa dentro del sector de la Patagonia chilena, y el otro, el Hybrid Sky, es de una empresa inglesa que por cierto provenía de fuera de Chile, y eso fue lo que molestó a la gente. Llegó la gente hasta el muelle Prat en sus vehículos. No sé si estamos viendo las imágenes. Estamos viendo el bus y el crucero atrás, Pancho. Exacto, imágenes que nos llegan desde Punta Arenas el día de ayer, cortesía de Fernando Andrade. Y en que se ve el bus, eran cerca de 9 buses. Lo que se cuestiona y la pregunta es, bueno, normalmente, y que yo por lo menos soy de Punta Arenas, trabajé además con buses, con turistas, es muy raro, yo al menos no lo había visto, esto de los tours tan tarde por la noche, que se lleguen a bajar 9, 10 buses de pasajeros de un crucero por la noche. Eso fue lo que generó la suspicacia de la gente. La gente llegó en masa a protestar afuera del muelle Prat, tomándose de alguna forma el ingreso y la salida para evitar y bloquear la salida de los turistas desde el crucero y desde el puerto. La autoridad sanitaria habló, la autoridad sanitaria especificó que la bajada de turistas que se había visto correspondía a personal del crucero nacional, que era toda gente que había subido en Chile y que se bajaba en Chile y que habían sido chequeados y que no representaban riesgo de coronavirus. Pero esto no se informó a la gente y eso generó la molestia. El Ceremi de Salud de Magallanes habló al respecto y dio las explicaciones, porque fue tanto el alboroto que se generó que la autoridad debió llegar hasta el puerto para aclarar las cosas. Veamos un poquitito el momento que se vivió, el ambiente y también en las explicaciones que se dieron. 2 embarcaciones de bandera nacional, y los cuales fueron evaluados, digamos, epidemiológicamente, que los turistas que estaban que no tienen ningún problema de salud hicieran abandono de la región a través de vía aérea y abandonaran nuestra región. El ministro de Salud dijo que ningún barco desembarcaba gente en el país a partir de las 8 de la mañana. En la práctica, ¿por qué dejaron desembarcar independientes que sean barcos nacionales y toda la cuestión? La orden fue clara de que nadie desembarcaba en los puertos de Chile, nadie. Y ustedes aún así dejaron desembarcar, exponiéndolo a todo el riesgo, dejándolos en cuarentena a los niños por 14 días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El presidente da una orden y ustedes hacen lo que quieren. En la práctica hubo, digamos, una evaluación de tipo sanitario y las personas en este momento están en la embarcación. En ningún momento dijo que hagan evaluación. Dijo bien claro, nadie desembarca, nadie, sin evaluación o con evaluación, nadie desembarca. Y ustedes aún así se están pasando a su propio jefe por donde más les apetece. Vale. En la práctica, ¿por qué sacaron de noche a los turistas? Lo dejaron en cuarentena igual que a nosotros, los 14 días. Y se supone que eso es la incubación. En la práctica es lo que en este momento, digamos, yo puedo manifestar en relación a lo que ha acontecido.
¿Por qué está solo usted y no está el intendente, el gobernador? Aquí estamos afrontando la situación. En la práctica, en estos momentos, los pasajeros están en interior. Ya, los pasajeros, pero estamos hablando del pueblo. No, en la práctica estamos con eso. En la práctica siguen en cuarentena funcionando. A ver, yo creo que hay hartas dudas que esperemos se aclaren durante la jornada de hoy. La gente se preguntaba por qué sacaron de noche a los pasajeros. El mismo Pancho Sanfurgo también nos ha dicho que es de allá y eso le parece extraño. ¿Por qué sacaron de noche a los pasajeros? Luego señalan que hubo un control sanitario. Al parecer les tomaron la temperatura, ellos tuvieron que llenar un papel, pero la verdad es que no hay claridad exacta, bueno, de dónde venía, si efectivamente había solamente recalado en puertos chilenos, que es una cosa muy importante, pero también hemos visto que los cruceros son de alguna manera caldo de cultivo de los contagios. Monse, yo tengo otra duda a lo que tú comentabas, que te vi también en las noticias de la mañana. ¿Es verídico que efectivamente hay gente que venía en uno de estos cruceros, al parecer el que venía de Londres, ¿no?, de Inglaterra, y que los habrían embarcado posteriormente en aviones de vuelos nacionales? Es que por eso hay información. Ese es un temazo, porque efectivamente el aeropuerto acá en Santiago, el internacional, a diferencia del nacional, está midiendo temperatura, está haciendo llenar una declaración jurada y está haciendo una pequeña entrevista a las personas, porque de repente alguien puede mentir en la declaración jurada, decir que no tiene síntomas, entonces alguien de salud lo evalúa. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se desplazan por el territorio nacional y que pueden estar con el virus? Yo creo que eso también es una cosa. A ver si Pancho sabe, porque Pancho, lo que se informó y que no, la verdad, se entiende mucho, es lo que se dijo en ese minuto en Punta Arenas, era que la gente que había bajado del bus iba a tomar un avión para irse de la zona, para ir a otras partes de Chile. Yo no sé si efectivamente tomaron el avión, si volvieron al crucero, no sé si hay información de eso, Pancho. No tengo esa información certera. Lo que sí es que lo que se explicó ayer es que la gente que había bajado, porque insisto, había dos cruceros, uno de bandera chilena que es el Stella Australis, que pertenece a una flota de cruceros nacionales de la Patagonia, que son la flota Australis, el Stella Australis, Costa Australis, Terra Australis, en fin, hay varios. Uno se quemó, de hecho, hace un tiempo atrás. Y el otro es un barco de bandera inglesa, que proviene, que la empresa matriz está en Londres, que es el Iberian Sky. Lo que explicó la autoridad es que quienes habían descendido eran personal que venía, o gente, o pasajeros que venían en el crucero de bandera chilena, que nunca habían estado en el extranjero, que habían embarcado en Chile y habían desembarcado en Punta Arenas. Y que efectivamente ellos iban a tomar un avión para devolverse a sus destinos. Lo que molestó a la gente era precisamente, y lo escuchábamos muy vehementemente en el caballero que decía, hay prohibición de desembarco en los puertos chilenos. La prohibición no explica si embarcó en Chile, no embarcó en Chile, desembarcó en Inglaterra. Hay prohibición de embarco en Chile. Segundo, lo que les molestó es que no había una respuesta clara. Decía, en la práctica se hizo el test, en la práctica se hizo el test, pero no había una respuesta clara respecto de por qué estaban desembarcando, por qué los desembarcaban de noche. Decían, bueno, que van al aeropuerto. Fue confuso, la información fue poco clara, el desembarco, al menos para los magallánicos, fue dudoso a la hora que se realizó, y todo eso generó que en un lapso de una hora, un poco más de una hora, se repletara de magallánicos en el Muelle Prat para impedir y para reclamar por la bajada de pasajeros del crucero, porque además no tenían certeza hasta ese minuto, se habían bajado del Stella Australis, que es un crucero, insisto, conocido para los magallánicos, o habían desembarcado del Iberian Sky, que es un crucero de origen inglés. Pancho, pero, a ver, yo creo que la situación hay que tomarla con mesura también, hay que estar tranquilo y hay que usar criterio, porque acá hay dos cruceros. Hay un crucero, ¿no es cierto?, que tiene bandera extranjera y que viene con personas extranjeras y que todavía a esta altura no saben explicar de dónde viene, dónde paró y todo. Y hay un crucero que generalmente anda por Chile, que son chilenos los turistas, que son gente que toma su avión desde los distintos lugares de Chile, se baja ahí en Magallanes, ¿no es cierto?, toma el crucero, da una vuelta por allá hasta unos días y vuelve a mismo Punta Arenas. Entonces hay que estar tranquilo, hay que ser criterioso.
yo creo que este barco tiene el derecho a que la gente se baje y vuelva a su país, si solo ha estado en su país, digamos. Y solo ha estado navegando acá. Si el problema es el otro crucero, y es lo que no se ha podido explicar bien, y es lo que ha generado toda la sospecha, ¿o no, Pancho? Y es la duda que había en la gente, digamos. Finalmente la autoridad aclaró y dijo en ese minuto que el desembarco era desde el Stella Australis, que tiene bandera chilena. El Stella Australis es como el Scorpio que pasa por la Laguna San Rafael, no sé qué sé yo. Hace recorridos también por Tierra del Fuego, por Cabo de Hornos. Eso es lo que hace el Stella Australis en general. Y claro, pero la duda era que había 2 cruceros. Y a nadie le dijeron de dónde están desembarcando. Entonces, eso fue lo que generó la molestia, generó un poquitito la alteración de los magallánicos respecto de este desembarco. Y que además dio que quizá no había nada fuera de norma, pero que se hiciera tan tarde en algo que no es común que se haga tan tarde, generó un poco de duda. Sí, y hay que tener ojo también lo que decía la Lili con los vuelos nacionales. Todos sabemos, o si no se los contamos también, lo que pasó con un pasajero que llegó de Italia. Un pasajero llegó de Italia y hizo la declaración, pero él tomó un avión en el mismo aeropuerto rumbo a Temuco. Y resulta ser que cuando llega a Temuco, le llega la notificación que sale positivo en el coronavirus. Entonces yo creo que las personas que llegan de los países que están con coronavirus no pueden, y eso hay que tener responsabilidad personal, no pueden tomar un avión interno en nuestro país, porque finalmente estos lugares encerrados o un bus, la verdad que son el lugar preferente de contagio para este tipo de virus. Entonces alguien que llega de Italia, claro, puede hacer la declaración correcta en el aeropuerto, pero la verdad es que su responsabilidad en ese minuto es la cuarentena. Es decir, lo que hizo este caballero fue ir a Temuco y hacer la cuarentena allá. Eso no sirve. 27 personas. Si llega a Santiago, tiene que hacer la cuarentena acá o irse, no sé, quizá en su propio vehículo a donde tiene que ir, o ni siquiera, pero directo a una casa 14 días en un recinto cerrado. Pero que hay un buen complemento que tiene que ver con el autocuidado y también la conciencia que uno puede tener con el resto de la sociedad, pero por otra parte, si uno entrega el papel y está diciendo que probablemente es un ciudadano de riesgo, o sea, ¿de qué sirve entregar el papel si no se activa un protocolo para decir, señor, usted no se puede subir a otro avión? Bueno, o sea, ahí deberíamos también tener quizás mayor celeridad. La indicación está clara. Ayer pasó con la deportista. Es que hay un tema de responsabilidad también, lo que dice la Monse es muy cierto, mira. Y hay 2 cosas más que podríamos adicionar. Gente que no está comprando en los supermercados, está acaparando. Porque yo no puedo creer que alguien necesite un carro de Lisoform o de Confort. Y lo otro también es la escasez de mascarillas. La Monse va a una farmacia, no hay. Es cierto que uno se siente más seguro, pero ¿por qué hay farmacias que suben los precios o del alcohol gel, que es elemental tenerlo? Entonces, todo esto es el autocuidado. Hay gente que se traslada en buses, en aviones, que no informa, o informa a media, o dice, hoy sí, estoy resfriado, pero no va a decir nada, va a pasar piola. Hay que tener cuidado con los demás. Lo que pasa acá son 27 personas las que tuvieron que empezar cuarentena por las que iban a Temuco, ¿cierto? Este señor que se tomó el avión. Pero mira, yo también creo que tiene que haber una forma más clara, no quiero ser tan duro, una forma más clara de relacionarse con estas personas, porque a lo mejor no tienen dónde quedarse. A lo mejor no tienen aquí no tienen dinero para pasar 15, 20 días en un hotel. Si uno se puede ir en un auto, o sea, si uno no se puede ir en un bus o no se puede ir en un avión, ¿cómo vuelvo a Temuco? Claro, entonces debería esas personas haber un mecanismo claro. No sé si incluye las preguntas, no quiero tirarme el carril, por eso estoy siendo cuidadoso de decirle, don Juan, usted vive en Temuco, ¿se tiene que ir hoy día o no? ¿Cuándo se tiene que ir? ¿Usted tiene dinero para estar 15 días acá? Doctor, por favor, presentémoslo. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Estamos con el doctor Felipe Rivero, broncopulmonar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El virus tiene distintas etapas y en distintas etapas hay que tomar distintas medidas. Pero todo se basa en varias cosas. Una de ellas es lo que tenemos nosotros con lo que se llama autocuidado y responsabilidad. Pero también es cierto que tiene que haber, y nosotros conocemos a los chilenos, somos todos chilenos, que la responsabilidad de los chilenos es una de las cosas que actualmente en esta etapa no la tiene muy presente, y ese individuo, tengo entendido, incluso fue un matrimonio, una fiesta de matrimonio. Entonces, por lo tanto, ya no se trata de ofrecerle una cama, ofrecerle dinero para quedarse, sino que también debe existir medidas coercitivas, y en eso tenemos que estar todos claros, que en situaciones de emergencia médica existe lo que se llama el Código Sanitario.
Yo manejo tuberculosis en 2 unidades donde trabajo y tengo muy claro que si la gente no toma los medicamentos, incluso lo podemos mandar a la policía a buscarlo, tomarlo detenido y darle los medicamentos. El Código Universitario facilita que la atención médica, cuando es peligro epidemiológico para el resto de la gente, existan medidas coercitivas. Y ese individuo no debiera haberse movido del auditorio. Porque en Francia, en España, hay multas. ¿Qué saca con la multa después de esto? El presidente anunció en el día de ayer, la primera vez que se habla, las personas que rompan la cuarentena tienen una multa que puede ascender a los 2,5 millones de pesos. 3 días la portada, la cuarta. Sí. Pero la primera vez que anunció que 500 personas no podían juntarse, hubo en el Movistar una tremenda cosa con unos cantantes, una cosa así. O sea, nadie está respetando las normas, especialmente los jóvenes. Por lo tanto, tiene que ser otro tipo de medidas. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo y respetar las indicaciones. Hoy día en el editorial que hicimos con la Monse, ¿no es cierto?, diciendo que los jóvenes son impetuosos. Absolutamente. ¿No es cierto? Los jóvenes que para ellos va a ser un resfrío, pero que pueden infectar a los padres y seguramente si no se cuidan pueden matar a sus abuelos si están en un acto inconsciente. Este señor de Temuco tenía 29 años.